Sí, tres. Hola, sí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar el estudio en esta mañana, una vez más orando que Dios pueda ayudarnos a entender su palabra, cada uno de los detalles que la palabra del Señor nos habla, sobre todo en el tema de la familia. Así que vamos a orar. Hermano Marcelino, ayúdanos en oración. Gracias, Señor, por este día que tú nos permites estar delante de ti, Padre. Oh Señor, necesitamos de tu presencia para que tú nos ayudes a abrir nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar de tu palabra, Señor, de tu enseñanza. Danos este conocimiento, Señor. Danos sabiduría, Señor, para llevarlo a cabo, Padre. Y danos memoria para que podamos recordarlo, Señor, en nuestros corazones, para ponerlo, Señor, por obra, Padre. Gracias, Señor, por el estudio y gracias, Padre, porque necesitamos, Señor, como siempre, de tu presencia, de tu amor, de tus bendiciones en este día, Señor. Necesitamos también de tu sabiduría. Dale, Señor, al pastor sabiduría para que pueda hablar de tu palabra, Señor, con una lengua, Señor, de bendición, una lengua, Señor, que dé sus frutos para ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, en la semana pasada empezamos a hablar acerca de lo que es la autoridad. De hecho, vamos a dar un pequeño repaso al respecto. Nuestro texto que estamos utilizando es Génesis capítulo 3. Vimos en este capítulo cómo se desarrolla el tema de la desobediencia del ser humano, y Dios busca al hombre, habla con él y le muestra acerca de algunas de las consecuencias que vendrían a causa de su desobediencia. Entonces, hablando acerca de la autoridad, vimos lo que es el concepto. El diccionario nos muestra esto y dice que es facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Esto es autoridad, es una facultad o derecho de gobernar sobre alguien que está subordinado, es decir, que está por debajo. Persona que tiene esta facultad o derecho. Entonces hablamos de que quien tiene esta facultad o derecho o autoridad es Dios, ¿no? Sabemos que la máxima autoridad es Dios, y es Dios quien determina las cosas, y es Dios quien ha creado las cosas, y es Dios quien ha decidido sobre la vida. De hecho, es Dios quien ha determinado cómo se desarrolla la vida, cómo se desarrolla aún la naturaleza del mundo en el cual vivimos. Él lo ha establecido y aún Él lo sustenta. Vamos a leer unos textos. Hermana Apolonia, Romanos capítulo 11, versículo 36, y Joan Colosenses 1, 16, 18. Romanos 11, 36. 11, 36. Sí. Once 36. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él son la gloria por los siglos. Amén. Ok, dice que de Él, por Él y para Él, todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Hasta ahí. Ve, ambos textos nos hablan acerca de que Él es el creador y el que ha determinado las cosas, y es más quien sustenta las cosas. Es decir, Él es el que ha determinado las cosas que van a suceder. Es decir, Él es el que le dice al viento que vaya de un sitio a otro, es Él el que ha determinado los ciclos de la vida, es Él el que ha hecho todo esto como el creador y además la máxima autoridad que es. Entonces nosotros tenemos que partir de ello, entender esta situación. Sin embargo, el ser humano no entendió esto, por lo cual entró un problema. Ahora, vimos la semana pasada que esto de la autoridad es un beneficio para nosotros. De hecho, les dejé claro diciendo de que esto tenemos que nosotros entenderlo. El tema de la autoridad es un beneficio. El ser humano no entiende esto, no quiere aceptarlo. De hecho, lo vemos en la primera pareja. Adán y Eva no entendió que era algo que le convenía, algún beneficio para su vida, por lo cual cae en pecado y termina saliendo de lo que es la voluntad de Dios. Entonces tenemos nosotros que entender esto, que estar bajo la autoridad de Dios es un beneficio para nuestra vida, no un perjuicio, no es algo negativo, sino más bien un beneficio. Por ejemplo, si miramos la vida del hijo pródigo, ¿te acuerdas de la historia del hijo pródigo? ¿No? En Lucas, que nos habla, Lucas 15, dice que el hijo pródigo está dentro, ¿no? Cuenta Jesús, es un padre con dos hijos, y ellos están dentro de lo que es la casa del padre, están bajo la cobertura del padre, están bajo la situación y aún la autoridad del padre. Pero el hijo pródigo decide, toma la decisión de salir, toma los bienes que le corresponde y sale y se va. Entonces, cuando toma esa decisión, sale de esa cobertura que era del padre. Entonces, las escrituras dicen que él perdió, malgastó todo lo que tenía, viviendo de una manera perdida. Y es más, es interesante porque vamos a leer Lucas capítulo 15, versículos 20 al 22. Nos da un detalle interesante que tiene que ver con la autoridad de este texto. Que él no solamente perdió todos esos bienes, sino pierde las sandalias que llevaba, que tiene que ver acerca de la paz, pierde las vestiduras, la mancha, por lo cual tiene que ser puesto unas vestiduras nuevas para él, y además se le da otra cosa que nos muestra la señal de autoridad. Lina, por favor, lee Lucas 15, 20 al 22. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aquí es donde está el detalle, nos pone estos tres detalles. El vestido, pues claro, cuidando a los cerdos y deseando la comida de los cerdos, pues la ropa tendría que estar bastante destrozada, aparte de sucia. Tiene que cambiarle esto. El calzado de los pies es una señal de la paz en nuestra vida, de nuestro interior. Y el anillo. No sabemos si el anillo lo perdió, si lo vendió, si lo regaló, no sabemos qué es lo que hizo con el anillo. Lo que sí sabemos es que el anillo no estaba, y el anillo es señal de autoridad. Ahora, el hijo viene diciendo: ya yo no soy digno de ser hijo tuyo, por lo cual yo quiero estar estando bajo tu protección, bajo tu cuidado, quiero estar aún por debajo, como los siervos. Pero el padre le entrega el anillo al hijo, que es señal de autoridad. Es decir, lo que el hijo hizo es, sale de la autoridad, perdió la autoridad. ¿Se entiende esto? Sale de la cobertura de lo que es la autoridad, entonces pierde la autoridad que él tenía. Pero cuando él regresa a la cobertura de la autoridad, recupera su autoridad.
Estábamos esta mañana, por ejemplo, hablando con el hermano Marcelino y me estaba comentando un detalle que tiene que ver con la posición. Y es interesante esto porque Dios determina esto. Él es la autoridad y Él determina que bajo su cobertura, bajo su autoridad, hay autoridad en ti. Dios va a determinar autoridad para tu vida. Fuera de esa cobertura, pierdes la autoridad. En la cobertura o bajo la cobertura, vuelves otra vez a tener la autoridad. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Dios dijo al hombre que no coman del fruto del árbol. ¿Por qué? Porque morirían, según lo que dice la Biblia, porque de cierto moriréis. O sea, que serían separados de Dios. Ok. Porque morir significa eso, separarse de Dios, que es Dios de la vida. Vale, las cosas, por ejemplo, del por qué sería, hay consecuencias. ¿Qué más? ¿Por qué más puede decir Dios, no coman de ese fruto? Porque quiere. Que no. Hay un detalle. ¿Cómo que porque quiere? Él es la máxima autoridad. Y Él, al ser la máxima autoridad, Él determina las cosas. Entonces, porque Él quiere, porque a Él le da la gana, aunque quizás podemos decir, a Él le da la gana. No suena muy bien, pero en realidad sí, si Él es la máxima autoridad que existe y Él ha determinado esas cosas, nosotros simplemente tenemos que entender eso, de que Él quiere, Él determinó eso, Él lo ha dicho y, como decía nuestro hermano Marcelino, Él quiere evitarnos consecuencias, es decir, pues sufrimiento y dolor. El hecho de que Dios le dijera, si tú comes de este árbol, no solamente es algo que no quiero que hagas, sino que va a venir sufrimiento y dolor a tu vida. De hecho, en Génesis 3 vemos todo eso, algunas de las consecuencias que vino a causa de su desobediencia. Entonces, la única norma que pone, nada más. Nada más. O sea, ¿cuántos árboles podría haber? Muchísimos. Solo uno. Nada más. Si lo pusiéramos en porcentaje, es bastante bajo el porcentaje como para poder ponerlo en una balanza y creer que un árbol puede ser mucho mejor o mucho más importante que todos los demás. Ahora, Él quería evitar eso, sin embargo el ser humano no lo entiende y añade a su vida todos estos problemas. Porque vimos la semana pasada, por ejemplo, prediqué acerca del dominio. Dominio viene cuando estás bajo la autoridad. Si tú no estás bajo la autoridad, no hay dominio y necesitamos dominio. Satanás quiso ser igual a Dios. Por eso Él dijo, yo pondré mi trono ahí al lado del trono de Dios. Él no quiso estar bajo la autoridad. Recuerda lo que es el concepto, es estar subordinado, es gobernar sobre. Y Satanás no quiso ser gobernado, él quiso gobernar. No quiso estarlo, él quiso ser la autoridad. Y pues no puede serlo, fue echado. Y eso es lo que hizo que el hombre deseara también. Entonces, el hombre al comer de ese fruto, lo que hace es desear eso, salir de la autoridad para convertirse en la máxima autoridad. Querer ser Dios, el ser humano ha deseado desde el principio querer ser igual a Dios. Lo cual se rebeló entonces en contra de esa autoridad. Por eso lo repito mucho esto. Nosotros como seres humanos, sin hablar entre hombre y mujer, como seres humanos, tenemos que entender que es un beneficio para nosotros estar bajo la autoridad de Dios. El desear salir de la voluntad de Dios, desear ser la autoridad, desear salir de la autoridad, hace que pierda dominio. Vimos por ejemplo las escrituras, ¿no? Cuando Dios le dijo fructificad, multiplicad, sojuzgad, llenad la tierra, todas esas cosas, hablaba de ese dominio en el ser humano y se pierde. La imagen de Dios que fue proyectada en el hombre fue cambiada también a causa del pecado. El mal entró en el hombre, por lo cual la imagen ahora que se proyecta es la imagen del pecado. Y no solo eso, sino que entra también la muerte. Y ahora, Dios le dijo
ciertamente morirás. En otras palabras, les digo, y les digo en serio, esto es real, esto es cierto, vais a morir. Ahora es verdad que inmediatamente cuando comió, una muerte física no vino, pero entró tanto la muerte espiritual como la muerte física. Aunque en ese justo momento la muerte física no se llevó a cabo, pero si nosotros nos ponemos a mirar, si usted mira desde Génesis 1 hasta Génesis 3, hay un detalle interesante que no podemos pasar de largo, y es que Dios no había determinado el tiempo de vida del ser humano. Génesis 1 y Génesis 2 no nos habla de ningún tiempo. Sin embargo, Génesis 3, que habla acerca de la desobediencia del pecado, a partir de esa desobediencia es cuando se habla acerca del tiempo. Porque había muchos árboles en el huerto, pero Dios habló de 2 árboles como importantes. ¿Cuáles eran? El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y de la ciencia del bien y del mal. Y hubo uno que se prohibió: el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Es decir, el árbol de la vida estaba prohibido. Podía comer cuando quisiera. Porque no estaba prohibido. No había un tiempo determinado para el ser humano. Si el ser humano simplemente hubiera dicho, vale, este árbol no como, pero el árbol de la vida, que es un árbol interesante, muy beneficioso para mí, puedo comer del árbol de la vida y vivir. Sin embargo, no hacen tampoco eso. El tiempo se establece después del pecado porque la muerte entró en el hombre. Muerte espiritual y muerte física. Vamos a leer un texto. Génesis capítulo 2, hermano Marcelino, Génesis capítulo 2, 9. Hermana Polonia 2, 16, 17. ¿Tienen la? Sí. Génesis 3, 22, 24. Génesis 3, 22 al 24. Génesis 2, 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, estos 2 árboles están: de la vida, de la ciencia del bien y del mal, en el medio. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, el 9 nos da el detalle de estos 2 árboles importantes, y el 16 17 nos habla de que de todo árbol pueden comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el todo incluía el árbol de la vida también, porque solo había un árbol que se había prohibido. Génesis 3, 22 al 24. Ahora es después del pecado. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que se labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente el huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, ¿se dan cuenta de este detalle? La vida del ser humano no estaba determinada. No se había hablado sobre esto, no se había determinado sobre esto. Es más, es muy probable que al haber un árbol de la vida, la idea de Dios es la vida del ser humano prolongada, eterna, porque cada vez que podía comer del árbol de la vida, extendía la vida. Pero ahora come del fruto que no debe de comer. El pecado entra en su vida. Dios dice:
No puedo permitir que ahora cojan del árbol de la vida estando en la condición que está. Pregunta: ¿Dios es malo de no permitirle al hombre estar en esa situación? No coger de ese árbol. ¿Por qué? Hubiese sido perjudicial para el hombre, hubiese estado toda la vida inmortal sufriendo en manos de Satanás. En una condición Caída. totalmente caída. Entonces, en la bondad y amor de Dios, tiene que evitar que viva para siempre para poder traer una solución, lo cual fue Jesucristo, a través de la sangre de Cristo, trae esa solución a ese hombre caído. El postrer Adán trajo a nosotros una vida diferente para poder salir de esa naturaleza caída en nosotros, creando una nueva naturaleza en nosotros. Por eso es interesante y es importante que nosotros veamos que el amor de Dios en cada una de las cosas que ha determinado se demuestra. Simplemente tenemos que estudiarlo bien para poder entenderlo y saber qué es lo que Dios quiere hacer. Por esas razones que Dios ahora no cuida ni siquiera el huerto. Si nosotros vemos el texto, a veces se ha podido decir de que como que Dios cercó el huerto. Dios no cercó el huerto. Dios evitó que el hombre descubriera el camino para el árbol de la vida. Entonces eso es lo que estaba protegido, el camino para encontrar el árbol de la vida. Y eso es lo que la espada se removía para evitar que el hombre encontrara ese árbol, porque seguramente el hombre lo sabía. Dios se lo dijo, lo sabía. Porque los querubines simbolizan la gloria de Dios y la espada ardiente la justicia de Dios. Entonces no podía entrar por ese camino porque estaba cerrado por Dios. Porque no estaba justificado el hombre para entrar ahí. Amén. Pues Dios crea entonces un nuevo hombre a su imagen, este es Jesucristo, para revestirnos de él y poder así tener una naturaleza diferente a la caída y tener dominio. Bajo la autoridad hace que tengamos dominio y dominio de nuestra carne, que es lo que necesitamos. Y algo que debemos tener bien claro: no podemos tener autoridad si no estamos bajo la autoridad. La autoridad viene cuando tú estás bajo la autoridad. Tú sales de la autoridad, tú pierdes la autoridad. Y esto es uno de los detalles que a veces no se entiende en el ser humano. El ser humano exige la autoridad y a veces incluso hasta utiliza la Biblia exigiendo la autoridad. No se exige, tú la tienes si tú estás bajo la autoridad. Si no estás bajo la autoridad, tú no la tienes, tú la has perdido directamente. No puedes tener dominio si no estás bajo la autoridad. No puedes tener autoridad si no estás bajo la autoridad. Alguien con autoridad está bajo la autoridad. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Entonces, entendemos esto. Dios como máxima autoridad. Ahora, el hombre. Cuando hablo de hombre, me refiero al ser humano. Porque hemos visto anteriormente lo que es el hombre, el varón, la hembra o la mujer conforman lo que es el hombre. Entonces, Dios, el hombre. Ahora vamos a ver algo importante aquí. Escrito, por ejemplo, hablando, simplemente son algunos términos en el cual podemos basarnos, hablando acerca de la autoridad. Dios como autoridad sobre el hombre, tanto la mujer como el varón. Ahora, si hablamos acerca del amor de Dios para con nosotros, ¿cómo podemos poner, por ejemplo aquí, hablando del tema de la autoridad, varón, ¿no? ¿Dónde ponemos a la mujer? Debajo. Hablando del amor. Al lado. Dios nos habla, Dios nos ama por igual. Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer. Igual. Salvación. ¿Dónde ponemos a la mujer? Igual. La misma sangre derramada en la cruz
salvó al varón y a la mujer. La misma, no una sangre diferente, no una sangre manchada, no una sangre aguachirri, no, la misma sangre salvó. Importancia, Igual. al lado, ¿no? A Dios le importa tanto el varón como la mujer. Por igual, los ama por igual, le importa valor. Igual. Tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. El alma de la mujer tiene el mismo valor que el alma del hombre. Por lo cual, de hecho, podemos incluso añadir algunos que otros términos más, pero creo que con eso se entiende, ¿no? Lo que más o menos quiero decir, que el gran problema que hoy existe es que cuando hablamos de autoridad, entendemos que en vez de ser un beneficio, es un perjuicio para nuestra vida. Sin embargo, no es así. Vemos en muchas de las situaciones que todo es exactamente igual, salvo en este detalle que hablamos del tema de la autoridad. ¿Dónde podría estar entonces? ¿Dónde va la mujer? Debajo. Esto es algo que le come la cabeza a mucha gente. Le pasa como al ser humano. Tiene tantos árboles y solo le interesa uno. Tiene tantos detalles el ser humano en el cual son parecidos, tienen el mismo valor, tienen la misma importancia, pero no se preocupa por este. Este es el que le importa, este es el que no le cuadra. No le cuadró que un árbol sea prohibido, no le cuadra que esta ecuación se dé de esta forma. Sin embargo, es una situación que se ha determinado de esa forma. Vamos a leer unos textos. Joan, 1 Corintios 11, del 1 al 3, Lina, Efesios 5, 23 al 24. 1 Corintios 11, 1 al 3. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo. Ese no es. ¿No? Es el 11, 1 Corintios 11, 1 al 3. Primera. No. 11, 1 al 3. Sí, ese es el 3. Sí, ese es el 3. Ah, sí. Que confunde. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ok, aquí hay un detalle interesante, porque de hecho he escuchado a gente decir que Pablo era un machista. Ahora, vamos a ver qué creemos nosotros. ¿Podemos creer que quizás Pablo sea un machista por este texto que acaba de decir? Es más, hay otro texto que dice: yo no permito a la mujer que hable en la congregación. Lo que tenga que decir, que lo diga a su marido en casa. Eso todavía suena un poquito más fuerte. Entonces la pregunta es, ¿Pablo sería machista? No lo creo. Es el concepto de la autoridad de Dios para la iglesia. ¿Ok? Exactamente. ¿Por qué? Uno, si Pablo fuera machista, Dios permitiría que su palabra, la palabra de un machista en este caso, porque sería la escritura de un machista, el añadido de un machista, no la revelación del Espíritu Santo para nosotros, entonces permitiría que un machista diera unas pinceladas a la palabra misma de Dios. Los apóstoles lo hubiesen corregido. Ya, pero Dios mismo lo permitiría eso, que en su palabra estuviera unas palabras corrompidas de un machista, por ejemplo. El Espíritu Santo lo hubiese reprendido también. No sería revelación del Espíritu Santo, sino que aún nuestro texto, el texto que hemos leído, por ejemplo, de Corintios, ¿no? Que él mismo dice que Dios es cabeza de ¿quién? De Cristo.
de Cristo. Dios es cabeza de Cristo. De hecho, Jesús mismo decía, yo he venido a hacer lo que el Padre me ha dicho que haga. Y Jesús vivió la vida haciendo lo que el Padre quería que hiciera. Y Pablo dice, Dios es cabeza de Cristo. Y ahora nos está dando una situación que se podría denominar una jerarquía de mando. Dios, Jesucristo como hombre que tuvo que vivir bajo la autoridad de Dios, y ya no solamente eso, sino que aún nos da el detalle de que Él es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Y esto es en el sentido de autoridad. No tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con la salvación, con la importancia, con el valor o con muchas otras cosas cual podremos compararlo, sino con el sentido de autoridad nada más. Dios, que es la máxima autoridad, ha determinado una situación de jerarquía, que lo podemos llamar así, para que el sentido de autoridad se lleve a cabo. No es algo que haga que pierda el valor de otra persona, no, porque no tiene nada que ver con el valor, sino simplemente tiene que ver en el sentido de autoridad, de una posición nada más en el cual se ha determinado que cada persona pueda estar. Entonces eso nosotros tenemos que tener claro. Efesios 5, 23 al 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas están a sus maridos en todo. Ok, ahí nos da unos detalles interesantes. Es el mismo Pablo escribiendo ya a otra iglesia, la iglesia de Éfeso. Hablando de que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero el varón de la mujer, por lo cual nos da estos detalles simplemente en el tema de la autoridad, por lo cual sería un problema de capacidad, por ejemplo, el que Dios haya determinado que la autoridad sea así, Dios, varón, mujer, sería una cuestión de capacidad. Es decir, ¿un hombre y una mujer pueden ser igualmente capaces? Pueden ser capaces, pero la autoridad no. La autoridad es delegada. Por lo cual la autoridad no tiene nada que ver con la capacidad. No es una cuestión de capacidad. No es que los hombres tengan más capacidad y por esa razón tienen la autoridad. No, los hombres y las mujeres son capaces. Ahora, ¿será una cuestión de inteligencia? Tampoco, porque hay mujeres muy listas, muy inteligentes, y hay varones muy listos, muy inteligentes, por lo cual no es una cuestión de inteligencia tampoco. ¿Será un problema de superioridad? ¿El hombre es superior a la mujer? Tampoco. No es una cuestión de superioridad o inferioridad. Es simplemente una situación de orden, que se establece una función para que desempeñar, es decir, determina el trabajo o el papel que cada uno debe de hacer para el buen desarrollo y funcionamiento de la familia. Nada más que es eso, es el hecho de determinar un orden para que se desarrollen las funciones que se deben de hacer. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿entender? Por ejemplo, Dios lo terminó en la creación. Podemos ver en muchas situaciones de la creación de cómo las cosas han sido determinadas y siguen el ciclo de la vida, siguen el curso de la vida. Si el hombre no mete la mano en ello, todo va perfecto. Todo va de acuerdo a como Dios lo ha determinado. Inclusive nuestro propio cuerpo, que tiene tantos órganos y forman un solo cuerpo, cada uno tiene su propia función. El hígado no es más importante que el riñón, o el riñón más importante que el hígado. Cada uno tiene su importancia, su valor, su función. Depende de la posición que ocupe en el cuerpo. Pero el codo manda en la mano. Pero es una cuestión de posición nada más, pero no es una cuestión de valor, importancia, no, o de superioridad o inferioridad. Simplemente es una cuestión de funciones. El cuello mueve la cabeza, en fin, cada uno tiene su función, pero el cuello no es... El codo está arriba de la mano y si manda la mano, el codo se mueve, la mano se mueve. Eso es la cuestión de posición, depende de dónde estés, tienes una autoridad
aceptarlo, aprenderlo, vivirlo. Ahora, sí. Pero también, yo creo que también para estar sujeto a alguien, tampoco va a ser perfecto, ¿no? Pero a veces nos saltamos cosas. Yo recuerdo una hermana una vez que dijo, hace muchos años, dijo, yo no puedo estar sujeta a mi marido si él me es infiel, me maltrata físicamente, verbalmente, y se salta lo que es el tratar a la mujer como un vaso frágil. Y se me vino ahora a la Claro, vimos por ejemplo hace un momento que si tú sales de la autoridad, pierdes la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre, por ejemplo, en ese sentido? De hecho, había mucho problema incluso en la iglesia en ese aspecto, del hecho de que te tienes que sujetar a mí, lo dice la Biblia. Perdona, es verdad que lo dice la Biblia, pero si tú has salido de la autoridad, has vendido el anillo, has tirado el anillo, has perdido la autoridad. Es que la has perdido, es verdad. Es verdad que Dios ha determinado esto, el hombre y la mujer, pero si tú sales de la autoridad, si tú sales de la cobertura de la autoridad de Dios, tú no puedes venir ahora a exigir esa autoridad que tú tenías en Dios a tus subordinados, si lo podemos llamar así. Es contraproducente. O sea, yo quiero ser igual a Dios porque yo quiero mandar, pero no quiero hacer lo que Dios me dice. Eso es lo que ha sucedido con muchos hombres. Cuando esa hermana puede decir, por ejemplo, es que él no quiere hacer lo que Dios le dice que haga, ha salido de la autoridad de Dios. Ahora, yo tengo que sí hacerlo por narices, y esto me cuesta y es algo muy difícil. Y hay situaciones que son realmente complicadas, porque en ese aspecto, por ejemplo, la mujer inclusive pierde también su posición al entrar en ese conflicto de que si él no hace lo que tiene que hacer, ahora yo tampoco hago lo que tengo que hacer. Entonces ya entramos en un problema los dos. Era el problema de uno y ahora se convierte en el problema de los dos. Entonces, no puede llevarse, es realmente muy, pero que muy difícil, salvo que la mujer, por ejemplo, pueda ser bastante paciente en este sentido y pueda amar a Dios de tal manera que pueda creer a Dios por un milagro que pueda suceder en su marido. Es muy difícil que ese matrimonio pueda mantenerse cuando el hombre sale de la autoridad y quiere hacer las cosas como a él le da la gana, simplemente exigiendo, porque lo único que va a hacer cuando tú exiges algo que ya has perdido, lo vas a tomar por la fuerza y lo vas a exigir de tal manera que lo que vas a hacer es perjudicar. No se consiguen las cosas de esa manera. Hace más bien, el ser humano por naturaleza se revela, entonces hace que una mujer se revele rápidamente a esa situación, por lo cual no mejora las cosas, más bien las perjudica. Por lo cual, pero no nos da derecho. Nosotros tenemos que entender eso, el que uno no pueda hacer su trabajo, no haga su trabajo porque no quiere hacerlo, no nos da derecho a que nosotros no lo hagamos. Tenemos que, aún así, nosotros tenemos que hacer también nuestro trabajo. Y esto hace de que nosotros podamos mover a Dios a nuestro favor, para que Dios pueda obrar en la otra persona. Cada uno de nosotros, por ejemplo, tenemos que ver de que simplemente el tema de la autoridad es por una cuestión de posición que Dios ha determinado. ¿Por qué Dios lo ha determinado así? Él lo ha determinado así. 1, 2, aún en nuestro texto, una de las consecuencias de la desobediencia, nosotros podemos ver que Dios le dijo a la mujer, en el versículo 16 del capítulo 3, dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay una situación de consecuencia, pero ya no solamente eso, sino que aún Dios lo demuestra el sentido de la autoridad de la forma en la cual se dirige al pecador. Si usted mira, vamos a ver eso antes de terminar. ¿Quién pecó primero? La mujer. Luego Adán. No sabemos si después de un minuto, después de una hora, después de unos segundos, no sabemos cuándo, pero después. ¿Y a quién se dirigió Dios? Adán. ¿No le llama la atención eso? Por ejemplo, en el trabajo, lo normal que se debería de hacer es que tú como peón no puedes dirigirte a la máxima autoridad. Tú tienes que ir al jefe inmediato. El jefe inmediato, al jefe inmediato, el jefe inmediato, al jefe inmediato. O de la misma manera,
no deberían dirigirse a ti, sino tu jefe inmediato es el que te tendría que decir a ti. De hecho, por ejemplo, en el trabajo que tenemos, el dueño de seguro que pasa por ahí, a mí no me puede reclamar nada aunque yo estuviera haciendo algo mal, sino le diría a mi encargado y mi encargado me lo diría a mí. Por cuestiones de autoridad, por cuestiones de jerarquía. Si nosotros hemos determinado eso, porque Dios lo ha terminado de esa manera, entonces Dios, por sentido de autoridad, se dirige al hombre. Es al hombre a quien busca. ¿Dónde estás? ¿No? Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, ¿es que Adán habló con la serpiente? No, ¿Quién habló con la serpiente? es Eva. ¿Por qué no Dios mira a Eva y le dice: ¿quién te enseñó, Eva, lo que Adán está diciendo? Sigue diciéndole a Adán las cosas, es el sentido de autoridad, se está dirigiendo a la autoridad de ese matrimonio. Y el hombre respondió: la mujer que me dice por compañera. Entonces, cuando Adán dice la mujer que me dice por compañera, es cuando ya Dios se dirige a la mujer. ¿Se da cuenta de eso? Es un sentido de autoridad. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer. Ahora se dirige a la mujer. Pero aún así, en la consecuencia para el hombre, versículo 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Pregunta: ¿los maridos no pueden obedecer a sus mujeres? Depende, sí. Pueden aconsejarle. Porque si ellas son la ayuda idónea para nosotros, algo nos tendrán que decir, ¿no? Entonces, ¿el marido puede obedecer a su mujer? Sí, que viene el consejo eso. Que sí, lo que hay que ver que por dónde viene ese consejo. Si Vale. viene la cosa de Dios. Obedecer no, pero si da consejo, sopesarlo. A ver si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ok. Normalmente, una de las cosas que he visto, por ejemplo, en los matrimonios, más de la mitad de las cosas las mujeres están aceptadas, más de la mitad. Están aceptadas en las cosas que determinan a su marido. Por lo cual, ¿se podría obedecer entonces a eso? Si está de acuerdo con la voluntad de Dios, sí. Ok. Pero Dios, sin embargo, le dice: porque obedeciste a la voz de tu mujer. No es que no pudiera obedecerla, es que era algo contrario a la voluntad de Dios, que es lo que estamos hablando, de que si está dentro de la voluntad de Dios, pues sí, pero en este caso no estaba dentro de la voluntad de Dios. Eva está desobedeciendo a Dios porque ha comido del fruto, por lo cual Adán, la máxima autoridad, de decir: no, yo a ti no te voy a obedecer, yo no te voy a dar esta oportunidad de hacer lo que me estás diciendo, porque está mal lo que tú estás diciendo, lo que tú estás haciendo, y Adán debería no haber comido. Pero por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, que desobedeció, tú también desobedeciste, entonces en consecuencia sobre tu vida. Entonces, quiero que usted entienda tanto en el carácter de Dios. Dios se dirige al hombre en ese sentido de autoridad que Él ya determinó. Se dirige al hombre cuando pecó. Y aún así, de todas maneras, una de las consecuencias de la mujer habla de ese señorío que el hombre va a tener a consecuencia de ese pecado. Entonces, si algo que debemos de tener bien claro es el hecho de que Dios ha determinado esto, no por falta de valor o de importancia o de ser más o menos, simplemente por determinar un orden y de cómo deben desarrollarse las cosas, nada más, de cómo deben de funcionar las cosas para que las cosas salgan bien. Si nosotros como seres humanos hemos copiado este modelo en la sociedad para desarrollar la sociedad, está todo desarrollado de esa manera. Tienes un jefe, tienes que obedecerle, está bajo su autoridad. Hemos tomado eso, tenemos un gobierno, estamos bajo la autoridad de ese gobierno. Hay guardia civil, hay policías, hay cosas, hay normas, tú desobedeces, consecuencias, estás bajo todas esas cosas. Hemos tomado ese mismo ejemplo. Y vivimos de esa manera, y cada vez que cometemos un error en base a esa autoridad, hay consecuencias. Por lo cual, si Dios ha determinado esta situación, pues hay consecuencias cuando nosotros salimos de esos patrones que Dios ha determinado en nuestra vida. Entonces es una cuestión simplemente de autoridad. En un lugar no puede haber dos cabezas.
aparte de ser deforme, o sea, no sería algo normal, una persona con dos cabezas sería algo anormal. No puede haber dos cabezas porque no puede haber dos caminos. Tiene que determinarse un camino, tiene que determinarse una meta, un lugar a donde seguir, por lo cual dos cabezas van a tirar uno por un lado y el otro por el otro lado. Debe haber una cabeza y la ayuda que necesita esa cabeza. ¿Se entiende lo que digo o no? En este caso, la cadena fue al revés. Adán obedeció a Eva y Eva obedeció a Satanás. O sea que la cabeza principal fue Satanás y fue encadenado hacia el lado contrario. Por eso cuando salimos de la autoridad de Dios, nos ponemos en la autoridad del diablo. Si le podemos llamar que él tenga autoridad, ¿vale? Porque es la cabeza que está escondida ahí detrás. Al final no tiene nada de bueno ni de beneficio a nosotros salir de la autoridad establecida. Entonces esto es algo muy importante, porque luego vamos a ir viendo acerca del desarrollo y de lo que cada el hombre y la mujer deben de desarrollar en el matrimonio o en la familia. Pues esto es importante, es una base que nosotros entendamos eso. Porque hay cosas y hay situaciones, por ejemplo, que no deberían de existir si nosotros simplemente nos basamos en las Escrituras, pero existen y entonces nosotros tenemos que organizar nuestra vida nuevamente en base a las Escrituras para no cometer un error al respecto. Por lo cual, como cristianos tenemos que entender que solo en esta situación, en el tema de la autoridad, Dios ha determinado nada más que el varón es la cabeza de la mujer. Es simplemente eso. Todo lo demás, usted es exactamente igual. Ahora, aquí eso es la importancia para tantas cosas que aún en las Escrituras nos hablan, como el tema de que una mujer pueda predicar o no, por tema de autoridad que Dios ha establecido sobre el hombre. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. ¿Hasta aquí una pregunta? ¿Algo más que añadir? ¿Se entiende, no? Entonces tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué quiere decir que el hombre se señoreará de la mujer? Lo que está sucediendo. Toma por fuerza lo que en realidad le correspondía anteriormente. Pero el pecado hizo de que quiera tener lo que ha perdido por la fuerza. Por eso hemos tenido tantos problemas en los años de que el hombre siempre ha ido sobre la mujer y la mujer ahora se levanta en contra de esta situación, y ya se ha levantado en contra excesiva, porque tanto el machismo como el feminismo son malos, porque hay un balance. Más de las cosas es perjudicial, por lo cual el machismo es malo, el feminismo también es malo. Y eso deberíamos de entenderlo. Si nos levantamos en contra de un régimen para establecer otro régimen, igual estamos equivocados, porque el machismo era un régimen, feminismo es otro régimen, por lo cual es algo totalmente fuera de lugar. Tenemos que más bien volver al origen. Por eso es que Cristo hace que nosotros volvamos al origen. A través de Cristo volvemos otra vez a la autoridad, bajo la autoridad de Cristo, la iglesia bajo la autoridad de Cristo, volvemos otra vez a esa línea del principio. Entonces las cosas van bien, salimos de esa línea, las cosas otra vez se perjudican. Bueno, aquí lo dejamos. En 7 minutos empezamos.